Jesús. Buenas noches, hermano pastor. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Hermana Buenas Elsa, noches, pastor. Bendiciones a hermana todos. Karina, hermana Zenaida, hermana Jacqueline, Pastor, que Edgar, el Señor le Gaby. bendiga. Hola Anita, ¿quién más? James, Dios te bendiga. Bueno, espero haber saludado a los que ya ingresaron. Si ustedes me acompañan, vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos bendiga con su palabra, que nos bendiga con su bendita unción para que podamos ser bendecidos como Él lo desea. Vamos a orar. Papito lindo, Dios bueno, Señor Jesús, Dios santo, venimos delante de tu presencia, buen Señor Jesús, necesitados de ti, papito lindo, necesitados de tu unción, necesitados, Padre Santo, que tú, Señor Dios, nos hables. Te pedimos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, papito lindo, que nos perdones, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, necesitamos, Señor Dios Todopoderoso, que nos bendigas, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra preciosa, buen Dios Todopoderoso, venga, Padre Santo, sobre nosotros. Bendícenos, oh Jehová de los ejércitos. Bendícenos, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo solicitamos. Te rogamos, Padre Santo, que perdones, Señor Dios, nuestros pecados, que nos ayudes, papito lindo, por favor. Perdónanos, Señor Dios. Perdona aún nuestras necedades. Ayúdanos. Que venga, Señor, tu Santo Espíritu y que con tu bondad nos conduzca al arrepentimiento. Y para poder lograr esto, Señor Dios, nosotros te rogamos que el buen sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio poderoso del Señor Jesucristo sea sobre nosotros. Nosotros te pedimos, Señor Jesús, oh Jehová Dios, que por favor en el nombre de Jesús la sangre bendita, la poderosa sangre de Cristo nos cubra, Señor Dios, y nos permita, Padre Santo, acceder al lugar santísimo, que esa sangre preciosa, que no solamente nos redime, sino que borra de nosotros pecados, transgresiones, iniquidades, aún maldades, venga sobre nosotros. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta batalla que muchas veces tenemos contra el pecado y que el mismo apóstol tuyo, el apóstol Pablo, dice que nosotros no hemos combatido hasta la sangre, papito lindo, para poder vencer. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a crucificar al hombre viejo. Ayúdanos, Padre Santo, a que las obras de la carne por medio de tu Espíritu sean quitadas de nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Quita toda mala intención, quita, Señor, toda intención que no sea agradable a ti. En el nombre de Jesús. Nosotros, y ahora, Señor, te pedimos que podamos entender tu palabra, papito lindo. Que tu palabra preciosa haga el efecto en nosotros para el cual tú la has enviado. Nosotros, Señor, llevamos nuestra mente en cautividad a la obediencia de Cristo Jesús en su mente, para que podamos no solo entender, sino que esa palabra sea implantada y dé fruto en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia y ayúdanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu, buen Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a presentar, ok, pantalla completa, aquí, compartir, ocultar y abrimos esto y lo ponemos acá. Muy bien, ok. Mire pues, se recuerda que estuvimos hablando el martes acerca de la limpieza del templo y de los mercaderes del templo, ¿ok?
Entonces, yo quisiera que pudiésemos entender por qué la figura del templo, o sea, qué tan importante es que obviamente en la historia del pueblo judío es importantísimo. Pero yo quisiera llevarlo a algunos conceptos que están en la Biblia para que nosotros podamos entender eh, por qué le tenemos que poner atención al templo. Fíjese bien, mire pues, lo quiero llevar despacito. Le quiero poner primero 2 versículos, fíjese bien. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí. Dios le está dando las indicaciones a Moisés para que se levante aquel tabernáculo que se hizo en el desierto. ¿Ok? Que le decimos el tabernáculo de Moisés, pero en realidad era el tabernáculo de Dios y fue el tabernáculo que se levantó en el desierto. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ok. Entonces, fíjese bien, ¿cuál es uno de los objetivos de que se levantara aquel tabernáculo? Para que Dios habitara en medio de ellos. Ok. Dios los había visitado. Dios los había visitado con portentos. Dios, el Espíritu de Dios, un viento recio, les abrió el mar rojo. Dios los visitó con una columna de fuego y una nube que los protegía. Todos estos eran manifestaciones de Dios, ¿ok? Pero el Señor no habitaba con ellos, no era parte, y entonces Él quería habitar. Pero para poder habitar Dios en medio de ellos, necesitaba una especie de transformador, necesitaba una especie de cámara de descompresión, porque si Dios venía así y habitaba en ellos, se moría en la presencia de Dios. Entonces Dios tenía que ponerse dentro de una especie de cápsula para poder habitar en medio de ellos, estar en medio de ellos, y que ellos, a pesar de sus problemas, sus defectos, pudiesen cohabitar con Dios en la tierra que el Dios les había prometido. Entonces, uno de los objetivos del tabernáculo de Moisés era habitar en medio de ellos. Muy bien. Ahora lo llevo a el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Dios le está hablando a Salomón y le dice, en cuanto a esta casa que estás edificando, ya está él edificando el templo. Si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Entonces, si yo se lo pongo en un esquemita, ¿cuál era uno de los propósitos? No el único, pero ¿cuál era uno de los propósitos del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto? ¿Y cuál era uno de los propósitos del templo de Dios que edificó Salomón? Que Dios pudiese habitar en medio de ellos. Ese era el propósito, que Dios pudiese habitar en medio de ellos. Ahora, fíjese bien, mire el siguiente versículo. Zacarías 2:10. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Ahora nosotros hemos entendido a la luz de la palabra que Sión es la iglesia. ¿Okay? Ahora lo llevo a este otro versículo, 2 Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo. Ah, ok. Entonces, fíjese bien, nuevamente, ahora la iglesia, Sión, cada uno de nosotros que somos piedras vivas con las cuales se está edificando aquel templo, ¿ok? Hay un propósito de Dios, que Dios pueda habitar en medio de nosotros. ¿Para qué fue el tabernáculo? ¿Para qué fue el templo de Salomón? ¿Para qué fue o para qué está constituido el templo de Dios, la iglesia? Para que Dios pueda habitar en medio de nosotros. Ok, muy bien. Ahora bien, yo lo regreso al versículo. Vamos a ver. Ok, fíjese bien. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apágate eso, por favor, arriba. Y ellos serán mi pueblo. Ah, entonces fíjese, y seré su Dios. Cuando usted mira esto, ¿a qué lo lleva? ¿A qué versículos lo lleva? Al versículo del nuevo pacto, donde Dios dice, he aquí haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Grabaré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, las escribiré, y yo seré su Dios. Entonces, para que Dios sea el Dios de alguien, o sea, pero fíjese bien, para que Dios sea, Dios es Dios, Dios es Dios, no hay para dónde, Dios es el Dios de toda la creación, pero para tener una relación de pertenencia y seré su Dios, Dios quiere habitar. Para que Él sea nuestro Dios, quiere poder habitar. Y para poder habitar entre nosotros, entonces viene Dios y construye un tabernáculo, construye un templo. Y ahora la iglesia es el templo. ¿Cuál es el objetivo de estas tres construcciones? Ok. Un templo no hecha de manos, el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, habitar en medio de nosotros. Ok, en el templo de Salomón y en el tabernáculo de Moisés, el Padre se manifestaba en medio de aquel pueblo dentro del tabernáculo. Fíjese bien. Viene el Señor Jesucristo y cuando le enseñan aquella majestuosidad, aunque no era como el templo de Salomón, pero Herodes lo había remozado, lo había embellecido, el templo que había reconstruido Zorobabel, ¿ok? Cuando le enseñaron aquello, Dios dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Y todos decían, ¿cómo va a ser si a Salomón le costó 7 años? ¿Cómo que va a ser que en 3 días? Pero después viene la explicación, pero no se refería al templo, sino se refería a su cuerpo. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vino, dice, dice el apóstol Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ahí dice, y tabernaculizó entre nosotros. Entonces el Señor Jesús vino a ser una especie, el cuerpo del Señor Jesús vino a ser una especie de templo donde Dios adentro habitaba y podía moverse dentro de todo el pueblo en su tiempo. ¿Ok? Entonces, propósito del tabernáculo, propósito del templo, propósito de la iglesia como templo, que Dios habite en medio de nosotros. Ok, ahora
mire esto, fíjese bien. Vayamos poniéndole atención. Éxodo 25:9. Dios le está hablando a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces viene Dios y para que pudiese Moisés hacer un tabernáculo, Dios le da un diseño. Dios le dice cómo hacerlo. Dios lo sube al monte y le muestra el diseño. ¿Qué le mostró Dios? Ahorita le voy a enseñar. Ahora, mire esta versión. Es una nueva traducción viviente. Primera de Crónicas 28:19. La escogí porque lo hace más fácil de entender, pero el contexto, el significado en las otras versiones es el mismo. Cada detalle de este plan, ¿ok? O cada detalle de este modelo, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. Cada detalle del templo de Salomón, cuánto iban a medir las basas, cuánto iba a medir el lugar santísimo de que iba a estar hecho, David lo recibió por escrito de la mano del Señor. Eso quiere decir que el tabernáculo de Moisés y que el templo del Señor, ¿ok? Dios dio especificaciones y a Moisés se lo mostró. A David se lo mandó por escrito. ¿Ok? Y ahora lo quiero llevar. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que los tres, obviamente si estamos diciendo que la iglesia ahora es el templo, en su momento el templo de Salomón fue el templo y en su momento el tabernáculo de Moisés fungía con los objetivos para que Dios lo había hecho. Entonces tenemos que entender que la iglesia, Sión, nosotros tenemos un diseño predeterminado, que la iglesia no debe salirse del diseño que Dios determinó para la iglesia. Es más, nosotros mismos como templo no deberíamos salirnos del diseño que Dios predeterminó para nosotros. Ahora, ¿dónde está ese diseño? Mire este versículo. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte graniza. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Entonces, ¿qué fue lo que le mostraron a Moisés? El templo de Dios que estaba en el cielo. ¿Cuáles son las medidas que representan al templo de Dios en el cielo? Dios se las dio a David por escrito según la nueva traducción viviente. Entonces, hay un templo allá en el cielo que es el diseño, es un templo no hecho de manos, que es el diseño con el cual se hizo el tabernáculo de Moisés. Es un diseño con el cual se hizo el templo de Salomón. Es un diseño con el cual debiese estar regido Sión, la iglesia, el templo, nosotros. Es por eso que hay cosas que nosotros hacemos según el diseño. Obviamente, ¿dónde está? ¿Cómo nos dijeron a nosotros el diseño? Ok, está encriptado en las medidas, está encriptado en los elementos, está encriptado en los utensilios que se hicieron en el tabernáculo de Moisés. Está encriptado en las medidas que Dios le dio a David para hacer el templo que su hijo Salomón terminó levantando. Allí está encriptado.
Y está encriptado, ¿ok? En las cartas de Pablo, porque Pablo es el perito arquitecto. ¿Y qué hace un arquitecto? Construye edificios. Está encriptado, ¿en dónde? En las cartas de Pablo. Entonces nosotros tenemos un diseño preordenado. O sea, Dios nos diseñó de una manera. Ahora mire, pues, fíjese bien. Antes de platicar acá de esto, ok, fíjese bien. Mire, pues, esto que usted mira, ahí mira un hombre dorado y plateado y bronceado, ¿ok? Y a la par, mira una especie como de robot de Legos, ¿ok? Cuando uno mira al templo que levantó Salomón, tiene forma de hombre, ¿ok? El lugar santo es la cabeza, ¿ok? Atrás del lugar santo había una construcción que era parte de algunos dormitorios del sumo sacerdote, ¿ok? Los lados, eso que mira como brazos, son las habitaciones de todos los sacerdotes. Hay unas gradas para subir, ¿ok? Que eso vendría a ser como el cuello. Está el lugar santo y antes del lugar santo hay una antesala del lugar santo, ¿ok? No es el atrio, ¿ok? Eso vendría a ser el tórax, el abdomen y la cadera. Y el templo de Salomón tenía enfrente dos columnas. Una se llamaba Boaz y la otra se llamaba Joaquín. Esas son las piernas. Y abajo estaba el altar, que representan los pies. Mire cómo el templo de Salomón es un hombre, que algunos estudiosos le han llamado el templo metálico del Mesías, que representaba al Mesías. Entonces, el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón, tiene forma de hombre. Ahora mire la siguiente imagen. Usted se recuerda que Jacob, cuando iba huyendo de Saúl, se quedó, hizo una parada en un lugar y puso una piedra como almohada, y allí él vio cómo bajaban y subían en una escalera ángeles, y vio a Dios en su trono, y Dios le habló, y cuando despertó dijo: esto no es más que puerta del cielo, ¿ok? Y le puso un nombre a aquel lugar. Okay. ¿Se acuerda que ahí durmió David? Mire este otro dibujo. Okay. Aquí durmió Jacob en Betel, por eso le puso: esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Usted mira a un hombre acostado, ¿ok? Y abajo tiene una roca que se llama, de ahí dice Pillow Stone Jacobs, o sea, la almohada de piedra de Jacob, y ahí tuvo el sueño. ¿Ok? Y entonces usted tiene arriba el templo de Salomón hasta arriba. Fíjese bien. Está el altar del sacrificio a su izquierda. Está el mar de bronce donde se lavaban los sacerdotes. ¿Ok? Está aquí las dos columnas, que aquí solo se mira de frente una, la otra que se llama Joaquín está atrás. Está una salita donde los sacerdotes se lavaban las manos, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, el lugar santo y la parte de arriba, los dormitorios del que fungía como sumo sacerdote, son parte de la cabeza y de un turbante. ¿Qué había ahí? Ahí el arca del pacto. Las escaleras que suben, o sea, pareciera ser el cuello de una persona. El lugar santo y esta antesala vendrían a ser, ¿ok? El tórax,
la cadera del hombre, las piernas, Boaz, y los pies, el altar de bronce. Entonces, cuando Dios le dio aquel plano a David, lo que le dio fue una imagen de un hombre. ¿Ok? Entonces es por eso que el apóstol Pablo nos habla a nosotros mismos que nosotros somos el templo de Dios. Muy bien. Entonces, ok. Entonces tenemos que ir viendo, nos quedamos por acá. Entonces, hay un diseño. Un diseño. Nosotros fuimos diseñados para ser templo. ¿Ya? Y como fuimos diseñados para ser templo, entonces nos corremos el riesgo, ¿ok? De que nos cambien el diseño y que nos cambien la función y que entonces hayan cosas que habiten en nosotros que no vienen precisamente de Dios, porque nosotros fuimos hechos, destinados para ser templo. Fuimos diseñados para ser templo. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. Espero haberme dado a entender. Una de las funciones del templo, del tabernáculo y de la iglesia es que Dios habite en medio de nosotros. Para eso fuimos hechos. Cuando, hablando de nosotros mismos, cuando usted va al trabajo, el Señor va dentro de usted. Ahí va Cristo Jesús. Y la palabra dice que en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Entonces, adentro de Jesús va toda la deidad. Entonces, ese es el arca del pacto. Nosotros la tenemos adentro porque el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia que tipifica la humanidad del Señor Jesucristo, forrada de oro por dentro y por fuera, que significa la divinidad, la madera, la humanidad, el oro, la divinidad. Y en aquella arca estaban las tablas de la ley, que es el Padre, la vara de de Aarón que reverdeció en una noche, que es el Espíritu Santo, y el maná que no se corrompía, que es el Señor Jesucristo. Pero usted va a todos lados. Obviamente no se ve. ¿Por qué? Porque usted, el templo, alberga esto y lo tiene adentro. Nosotros lo tenemos adentro. Entonces, fuimos diseñados. Un diseño que viene del cielo. Muy bien. Ahora bien, ahora tenemos que ver algo. Porque cuando nosotros vemos toda la historia, por eso yo le puse de nombre la historia del templo, y aquí debía haber puesto la historia del templo. La primera vez que Dios decide habitar en medio de su pueblo, construye el tabernáculo. Sí. Ahora viene el Señor y el tabernáculo, y los hombres, los hijos de Eli, pierden el arca del pacto. El arca del pacto estuvo fuera del tabernáculo aproximadamente 20 años, ¿ok? La tuvieron los filisteos, estuvo con algunos que la tuvieron, no pudieron, y terminó en la casa de Obed-Edom, ¿ok? Y estuvo ahí. Entonces vino David y regresó el arca a Jerusalén, pero no había templo. El tabernáculo estaba en un lugar que se llamaba Silo. Entonces vino David y ahí le puse el dibujito. El arca y la presencia estuvo en el tabernáculo que conocemos como el tabernáculo de David. Y después de esto se construyó el templo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay una historia, solo en esos tres hay una historia contada. El tabernáculo tuvo que evolucionar a templo.
nosotros tenemos que evolucionar de tabernáculo a templo. Ya, fíjese bien, el tabernáculo estaba ¿en dónde? En el desierto. El templo estaba en Judá. ¿Y dónde estaba Judá? En Canaán. Entonces, nosotros no podemos quedarnos en calidad de tabernáculo. Nosotros tenemos que avanzar a calidad de templo. ¿Por qué? Fíjese bien. Mire, pues, ¿por qué necesitamos avanzar a esto? Fíjese bien. Si nosotros seguimos la historia, lo que fue pasando, ¿ok? Salomón construyó el templo y ya cuando era viejo, contaminó el templo. ¿Ya? Y así, rey tras rey, contaminó el templo. Y solo hubo 2 reyes, tal vez se me escapa uno, ¿ok? Uno de ellos fue Ezequías, se me escapa uno. Uno de ellos fue Ezequías. El otro de ellos se me escapa el nombre. Y el último que restauró, no estaba destruido, pero limpió el templo, fue Josías. Ahorita se me va a venir el nombre del otro. Entonces, hubo 3 reyes que limpiaron el templo porque lo habían contaminado con idolatría. Muy bien. Como no hicieron caso, Dios mandó a Nabucodonosor y destruyó el templo. Platicamos acerca de la gloria postrera, de la restauración del templo en el tiempo de Esdras. Se restaura el templo. ¿Okay? Pasan los años, ¿ok? Y Dios se calla durante 400 años. No le habla al pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, durante esos años, el templo se volvió a contaminar. Y entonces viene el Señor Jesucristo y limpia el templo. Cuando vino el Señor Jesucristo, el templo estaba profanado, porque dentro del templo había una imagen, un estandarte del águila real romana. Entonces el templo estaba contaminado. Aparte de que los sacerdotes, como vimos, lo habían contaminado con su comercio. Y el templo se terminó convirtiendo en una cueva de ladrones. El templo estaba contaminado. El Señor lo limpia. Ellos rechazan al Señor Jesucristo. Y entonces viene en el año 70 y el templo se destruye. Dios vuelve a destruir el templo. Pero antes se la puse adelante, pero era porque no me cabía. Antes de que se destruya el templo que había reconstruido Zorobabel y que Herodes había hermoseado, hay un cambio de templo. Hay un cambio de templo. Y el cambio de templo somos nosotros. Es Sión. Cambia el templo. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Mire este versículo. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ok, pero nosotros somos templo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este templo nos van a transformar y lo van a meter dentro del templo que está en el cielo. El templo, no, este templo va a sufrir una transformación. Ahora mire Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Ok? Entonces, en la historia del templo, empieza con el tabernáculo de Moisés. Es la historia de
cómo Dios ha querido habitar con nosotros. Y ha pasado una serie en las cuales Dios ha tenido que destruir en 2 oportunidades el templo. Y cambió el templo. Ahora nosotros somos el templo y nos va a transformar y nos va a llevar a ser parte del templo que está en los cielos. Esa es la transformación del templo. Muy probablemente esto era el plan original con Israel. Ese era el plan original con Israel. ¿Ok? Cuando Dios se lleve a los arrebatados este templo, ¿ok? Va a estar coincidente con que Israel va a estar levantando su tercer templo. ¿Por qué se llama el tercer templo? Porque el primer templo fue el de Salomón. El segundo templo fue el que reconstruyó Zorobabel. Entonces ellos van a venir y van a construir el tercer templo, que se va a contaminar también porque el anticristo a la mitad de la semana va a entrar en el templo, se va a sentar en el templo y va a querer que lo adoren como Dios. ¿Ya? Ok, pero el templo Sión, el templo iglesia, lo que le espera es una transformación. Eso quiere decir que todo lo que le pasó al templo, ok, es una enseñanza para nosotros. La Biblia, Corintios, hay 3 versículos que dice que lo que les pasó a ellos es una enseñanza para nosotros. Lo que le pasó a ellos es una figura para que nosotros aprendamos y no nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquel templo fue destruido. Aquel templo fue restaurado. Aquel templo fue limpiado. Oh, eso quiere decir que se corre el riesgo que el templo sea destruido. Se corre el riesgo de que el templo sea contaminado. Ese riesgo se corre. Muy bien. Entonces, le repito, ver todo lo que le pasó al templo. En cuánto tiempo se hizo, que fue 480 años después de que salieron de Egipto. Eso nos habla del tiempo desde que nosotros nos convertimos hasta el tiempo en que vayamos a ser templo. Hay una serie de cosas, una serie de elementos en ese tiempo. El hecho de que el templo tenga atrio, lugar santo, lugar santísimo, pues entendemos entonces que uno es el cuerpo, otro es el alma y otro es el espíritu, diseñados según el templo. Fuimos diseñados según el templo. Y este templo tiene que ser transformado. Muy bien. Ahora bien, ya habiéndole dicho esto, porque es importante, entonces nos vamos a ir al libro de Ezequiel, que me habla del tercer templo. Perdón, Zacarías, el libro de Zacarías. Fíjese bien, Zacarías 6:12. Viene Dios y toma a Zacarías y le manda a un varón y le habla a Zacarías y le dice, así dice el Señor de los ejércitos. Ah, no, perdón. Está aquí adelante. Ezequiel, si era Ezequiel, perdón, Ezequiel 8:5. Y él, le está hablando Dios, me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte. Y he aquí, al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los cielos a la entrada. Había una acera, había un culto fálico. ¿Ok? Había un ídolo de celos. ¿En dónde? Al norte de la puerta del altar, dentro del templo. Aquí estaba la puerta que uno pasaba y enfrente estaba el altar del sacrificio. Al norte dentro del atrio, tenían un ídolo de celos. Fíjese. Ezequiel 8:7.
Después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, aquí había un agujero en el muro. Y Dios le dice que abra el agujero y que entre y que mire. Ezequiel 8:10. Entré pues y miré. He aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor, adentro. Me está hablando de las habitaciones de los sacerdotes. Y de pie frente a ellos habían 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. ¿Qué estaban haciendo ellos? Nuevamente, idolatría. Ya no dentro del atrio. O sea, ya no en el lugar, sino en el atrio, en las habitaciones de los sacerdotes. Idolatría. Ezequiel 8:14, es que Dios le empieza a decir en los versículos que están en medio de estos: ahora te llevaré y te mostraré que cada vez son peores las abominaciones que comete el pueblo. Ezequiel 8:14. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. Ahora ya no es la puerta del templo, sino cuando habla ahí de la casa del Señor, está a la puerta del lugar santo. Y aquí habían mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y usted conoce cuál es la historia de Tamuz. La historia de Tamuz es: él estaba casado con una mujer, se me escapó el nombre ahorita, y Tamuz se murió. Entonces vino esta mujer y se embarazó de otro hombre, estando Tamuz ya muerto. Y entonces creó la historia de que el niño que llevaba era la reencarnación de Tamuz. Y empezó un culto a Tamuz. ¿Y sabe qué era el culto a Tamuz? Era un culto a un árbol que adornaba con frutos y velas. ¿Ok? Para hablar claro, el arbolito de Nochebuena. Ese es el culto a Tamuz. ¿Ya? Ok. Ezequiel 8:16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y he aquí la entrada del templo del Señor entre el pórtico y el altar. Habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente. Y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. ¿Ok? Le daban culto a Mitra. ¿Sí? Le daban culto a Mitra. Entonces, el Señor le empieza a mostrar las abominaciones que se están dando dentro del templo. Ahora bien, el templo es Sión, la iglesia. Entonces, dentro de Sión, dentro de la iglesia, se están cometiendo abominaciones. Eso de que nosotros hablamos de la Nochebuena y todo, de la babilonización, ¿ok? Es parte de eso. Las personas no le dan la mayor importancia ni la importancia de vida, pero es parte de eso. Son cultos que a Dios le desagradan, son contaminaciones dentro de la misma iglesia. Pero si usted y yo somos templo también, entonces estaremos contaminados con cosas así.
Eso lo tenemos que pensar. Hay contaminaciones en nosotros. Hay idolatría. Le rendimos culto al ídolo de los celos. Tendríamos que platicar despacio de esto porque el ídolo de los celos me habla de la sexualidad. De eso me habla. Entonces, ¿estaremos cometiendo esos errores? Wow. Entonces, estaremos con cultos idolátricos de tipo que veneran al sol, mitraísmo. Wow. Nosotros tenemos que sentarnos y ver esto. Pues en 50 minutos, pues no daría tiempo de explicar una sola de estas cosas, pero hemos oído varias de estas varias veces. Ahora fíjese bien, ¿qué pasa? Estábamos en Ezequiel 8, ahora mire Ezequiel 9:1. Después de que le mostró Dios a Ezequiel todas estas abominaciones, entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y habían 6 hombres con sus armas destructoras a destruir la ciudad. Fíjese bien. Pero dentro de ellos había un escriba. Había un séptimo personaje que era un escriba. Y lo manda a poner una señal, un atao. Y el Señor le dijo a este escriba, pasa en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos, en medio del templo. Ok. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando en la iglesia. No debemos ser ajenos a las cosas que para Dios son abominación y están pasando dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No podemos ser ajenos. Nosotros enseñamos, ok, pero aparte de enseñar, nosotros debiésemos gemir, lamentarnos, ir delante de Dios y pedir perdón por lo que los otros hacen. No podemos ir y quitarles el arbolito en Nochebuena, no podemos ir y quitarles los cultos que tengan, no podemos ir y decirles pues qué comunión tienen los ídolos con el templo de Dios, porque ustedes se sientan a la mesa con los católicos, por ejemplo, o con otras. No, no podemos ir así, pero sí podemos, si debemos lamentarnos, si debemos estar conscientes de lo que está pasando e ir delante de Dios, porque la señal le va a ser puesta a los hombres que gimen y no a los que no participan de eso solamente, sino a los que no participan de todo esto y gimen y se lamentan. Nosotros debiésemos entender hasta cierta manera, saber qué está pasando en la iglesia y doblar rodillas e ir delante de Dios y decir, Señor, ten misericordia. Somos una iglesia pequeña en relación a otras iglesias, en relación de la misión y a otras iglesias que no son de la misión, pero eso, porque seamos pequeñitos, eso no nos exime a nosotros de hacer esto. Nosotros no podemos vivir nuestra vida como que nada está pasando. Nosotros tenemos que entender. Tal vez no vamos a convencer a nadie, pero sí vamos a orar y a lamentarnos por lo que está pasando. ¿Ya? Porque de eso va a depender si nos ponen la atao o no. En parte de eso va a depender. No podemos
ser llenos, no podemos que sálvese quien se pueda, yo soy salvo, yo me consagro, no. Tenemos un papel. Así como tenemos un papel para evangelizar, también tenemos que tener un papel para esto, para poder gemir por lo que está pasando. Y créanme que están pasando unas cosas terribles, terribles. Y no, ni debemos ser partícipes, ni podemos ser indiferentes. Tenemos que empezar a gemir. ¿Por qué? Porque ya nos lo enseñaron. Ya sabemos qué hacer. Y todo aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Ahora le quise dejar 3 cosas bien puntuales. Nosotros tenemos un diseño del cual no nos debiésemos salir. Un diseño de parte de Dios. Como iglesia, como personas, un diseño que nos mandaron así diseñados. Ok. ¿Cuál es el propósito de que el templo esté bien? Que Dios habite en medio de nosotros. Uno de los propósitos, porque hay varios, pero uno de los propósitos es que Dios habite en medio de nosotros y Dios sea nuestro Dios. Si Dios es nuestro Dios, ¿qué le pasó a Ruth cuando ella en su corazón dijo, tu Dios será mi Dios? Pasó de ser viuda, pasó de ser moabita que tenía maldición, pasó de ser pobre a casarse con el dueño de todo y pasó a ser la dueña de todo y dejó de ser viuda. Y aparte de dejar de ser viuda, tuvo lo que nunca había tenido, hijo, porque ya no tenía hijos. ¿Por qué? Porque Dios fue su Dios. Entonces nosotros tenemos que entender y querer ser y ver cómo soy un templo de Dios agradable para que Dios habite en medio de mí, en medio de mi casa, como iglesia, para que habite en medio de nosotros. Y Él haga lo que quiere hacer con nosotros. Y la tercera, este templo está predestinado a ser transformado. ¿Ok? Pero para ser transformado tiene que llegar a una perfección. La Tau, eso significa eso. La Tau significa que está terminado todo, que está completo. ¿Ok? Pero para que llegara a eso, tenemos que llegar a una estatura que sí nos debe importar sobremanera lo que le pasa a la iglesia en general. E ir delante de Dios y pedirle a Dios misericordia y que nos guarde de caer en eso. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos,